Entonces, ahorita, ¿ya pensaron cuál es el más frecuente? Iatrogénico, doctor. No, de en general. Uretra, ¿Cuál es el traumatismo uretra, ¿qué los urológico más frecuente? ¿Los Uretra. uretrales? Ya a ver quién da más por ahí. Pueden ser los traumatismos cerrados y los penetrantes, doctor. ¿De dónde? Pues cerrado. ¿Y a quién lesiona? Ya, renales, vejiga. Ya, está muy bien. Sí. Entonces ahorita viene ya. Acá está. Entonces, miren, el trauma urológico. ¿Quién es el más frecuente? Riñón. Largamente el riñón, miren. 69 o 65, ¿no? 65%. ¿Quién le sigue? La vejiga, 22%. ¿Quién le sigue? La uretra, 7%. ¿Quién le sigue? Genitales externos, 3%. Y el último en la cola es el uréter. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Más frecuente el riñón, menos frecuente el uréter. Listo. Entonces vamos a ver ahora los traumatismos renales que son, a ver, algo acá pues. Los traumatismos representan el 1 al 5% de todos los traumatismos abdominales. Ya generalmente hay que tener presente esto, que el traumatismo básicamente de riñón no viene solo, pues, no es de que se cae del octavo piso, del quinto piso, tercer piso, o lo atropellan, lo empuja un carro y solo se va a lesionar el riñón. Entonces es una lesión nomás de las múltiples que puede tener esa persona politraumatizada. ¿Ya? Nunca pensar puede que solo el riñoncito está afectado. No. Generalmente esos pacientes, imagínense que es una paciente que atravesando la pista lo embiste una camioneta o un camioncito, un ómnibus, una combi que va pues a 50, 60 kilómetros por hora, lo empuja y le va a destrozar todo. O sea, puede producir ruptura de vaso, el estallamiento del hígado, le puede, aparte, múltiples fracturas, traumatismo encefalocraniano, o, qué sé yo, costillas, 10 costillas rotas, y por ahí también, pues, un traumatismo cerrado de riñón, también puede ser. Entonces, generalmente en los grandes traumatismos o los politraumatizados, pues tienen varias lesiones. Entonces, el manejo del politraumatizado es pues por un emergenciólogo, llegan a la emergencia, ¿ya? Tiene que ser evaluado y rápidamente tratar de ser estabilizado. Eso es lo primero que se debe hacer, tratar de estabilizar hemodinámicamente a ese paciente. Y después rápidamente tratar de priorizar cuáles pueden ser las supuestas lesiones que hay con los estudios que se tengan a la mano y con la evaluación clínica, determinar cuál es el que les puede comprometer la vida en ese momento y tratar de solucionarlo. Pero lo principal es indudablemente estabilizarlo, colocarle una buena vía y empezar a administrar los fluidos que correspondan. Y después se hace un diagnóstico rápido y si es posible, se accede a sala de operaciones. Por ejemplo, si llega el paciente en que se ve una entrada de herida de bala y los antecedentes que le han tirado un balazo en la zona lumbar, entonces probablemente, y viene el paciente chocado,
viene pues, casi sin presión, pálido. Entonces, de repente ese paciente debe entrar a sala en forma heroica para tratar por decir, cohibir el sangrado y poder salvarlo, ¿no? Pero esos casos son raros, pues. Generalmente vienen pacientes politraumatizados por accidentes de caída de un ómnibus, atropellos, etcétera, etcétera, ¿no? Choques entre carros, etcétera. Bien, entonces, de todos los traumatismos abdominales, o sea, si por decir dicen que no, que en el accidente de tránsito se golpeó la barriga, entonces puede ser de que esté lesionado también el riñón cuando hay ese tipo de traumatismos, o sea, en forma asociada, pero lo más probable es que los órganos que más rápido se lesionan por su tamaño es el hígado y por su consistencia, por su fragilidad, es el vaso. ¿Ya? Bien, los órganos genitourinarios que se comprometen más frecuentemente, riñón, vejiga, uretra, testículos y pene aquí, ¿ah? Y uréteres. La incidencia de traumatismos renales es mayor en hombres respecto a mujeres, 3 por 1. ¿Por qué creen que es más frecuente en hombres que mujeres? ¿Ah? ¿Por qué creen? ¿Ah? Tal vez por por la estadística que los hombres son más propensos a accidentes laborales, etcétera, y automovilísticos, doctor. Entonces sería por el tipo de actividad que realizan, ¿no es cierto? Por decir, sabemos que los accidentes de ómnibus, incluso en la calle ustedes ven, ahora se ve a mucho más mujeres manejando carros. Los accidentes automovilísticos son los principales causantes. Pero por decirte, no hay muchas mujeres que hacen, pues, son chofer de ómnibus o de combis, o de ómnibus interprovinciales, o por decir, de camiones de carga. O sea, es por la actividad que realiza, ¿no? Entonces, claro que la mujer ahora está ya copando todos los espacios como debe ser, ¿no? Y aquí pues de unos buenos años casi va a ser igual, ¿no? La mujer igualito va a manejar todo, taxi, ómnibus, todo va a manejar. Entonces, eso es una. Otra es también por decir, en las fiestas patronales, ¿quién es el más machito, entre comillas? ¿Quién es el que desafía el toro? Generalmente son hombres, ¿no es cierto? La mujer, alguna se puede meter también, pero más es por el comportamiento de los individuos, ¿no? Entonces, en las peleas, ¿quiénes son los que más se pelean y se dan patadas? Son entre varones, ¿no es cierto? Las mujeres a veces se pelean, pero más se jalan los pelos que se tiran patadas. Entonces, por eso, también los deportes de aventura, por ejemplo, en los corredores de autos, por decir, los corredores de moto, más son hombres siempre, ¿no es cierto? Y también en los deportes que hay de aventura, de tirar de ala delta, de qué sé yo, ¿no? De atravesar de un cerro a otro a través de una cuerda, esas cosas, o tirarse, los puenting. Eso generalmente más lo practican lo realizan los varones, ¿no? Esa sería una justificación.
Los traumas renales pueden ser abiertos o cerrados. Esto es lo que ya, estos conceptos ya tienen que tenerlos claro. Hay diferencia en algo abierto y algo cerrado. Abierto, pues, es cuando hay solución de continuidad, por ejemplo, introducir un cuchillo, un verduguillo, algo dentro del cuerpo, una bala también, ¿no? Y cerrados son aquellos en que aparentemente toda la piel, todo está indemne, pero internamente hay un traumatismo, ¿no? Entonces esos son cerrados. Los traumas renales pueden ser abiertos, los cerrados son más frecuentes. O sea, los cerrados son más frecuentes. 90 a 95% en zonas rurales. Y los abiertos hasta 20% en zonas urbanas. O sea, en zonas urbanas, ¿por qué los abiertos son más frecuentes? Porque hay más balas, hay más ladrones, hay más todo. Generalmente los traumas abiertos que podrían haber en la zona rural, en el campo, es de repente de que se cae de un árbol que está sacando frutos y una rama que estaba pelada se le incrusta, ¿no? Eso podría ser. Pero de que haya alguien como por decir en Lima, en el Callao, que todo es herida de bala. No sucede. En cambio, en los centros urbanos sí hay eso, ¿no? Hay heridas de bala, hay asaltos con verduguillos, etcétera, etcétera. Entonces, los traumas de riñón, pues ya ustedes no se van a olvidar nunca, nunca, nunca que son los más comunes del sistema urinario o urológico en general. La causa principal son los accidentes automovilísticos, miren, a la cabeza. Causan el 50% de los traumatismos cerrados. Los riñones con condiciones patológicas preexistentes como hidronefrosis o tumores malignos se lesionan con mayor facilidad como consecuencia de un traumatismo leve. Esto es importante. No sé cómo ustedes lo habrán interpretado, lo que hemos leído, este párrafo, pero esto es muy importante. Les voy a dar un ejemplo. Yo creo que con el ejemplo se acuerdan más ustedes. Por ejemplo, usted, una persona X, no nos metamos nosotros. Una señora, por decir, una señora lleva a su hijito que tiene, por decir, 8 añitos, 7 añitos, 8 añitos, lleva a su hijito al parque a jugar o a pasear con su bicicleta. ¿Y qué sucede? Que el niño, por decir, puede sufrir iba por decir, a una velocidad muy simple, muy poca velocidad, iba con su bicicletita y de repente un ladrillo, cualquier cosa lo hace que pierda y cae el niño. Entonces, este niño que ha tenido esa caidita se para, su mamá se asusta y le dice, ¿qué tienes, hijito? Nada, mamá, me caí aquí en la zona lumbar, hay una pequeña erosión. Nada más. Bueno, pasas, de repente dice la mamá asustada, le dice, mejor ya vamos a la casa. Van a la casa, de repente el niño toma líquido, toma cualquier cosa, le duele un poquito ahí la zona donde se golpeó. Y después de unos minutos, una media hora, una hora, va a orinar el niño y orina sangre. Entonces llama a la mamá y la mamá, alarmada, dice, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Por esa caidita que ha tenido, y lo lleva al especialista, lo lleva al urólogo, ¿no? Para que lo trate.
Entonces, aquí no hay una concordancia entre la intensidad del trauma con el síntoma. O sea, porque si hay sangre, quiere decir que ha habido una lesión a nivel renal. Probablemente. Entonces, eso se da, pues, cuando hay alguna anomalía, tipo, por decir, una hidronefrosis, por alguna causa, ¿no? Una estrechez piel de la pelvis renal con el uréter a ese nivel provoca una dilatación de las cavidades intrarrenales y produce una hidronefrosis. O sea, es un riñón grandazo y un riñón que está tenso y un riñón que al trauma mínimo puede tener alguna ruptura, alguna fractura. Entonces, a eso se refiere este párrafo de acá, ¿no? A eso se refiere. Que cuando no hay una correspondencia adecuada entre el trauma que presentó, generalmente en niños se da esto, ¿no? El niño con la presencia hematuria, o sea, algún signo de que ha habido algo grave, cuando no hay una relación directa o concordancia, entonces pensar que de fondo hay una anomalía congénita. ¿Ya? No sé si me han entendido, creo que... Bien, en cuanto a la etiología, pues ya habíamos más o menos adelantado. Puede ser contusión directa sobre el abdomen, ¿no? Cuando el timón se impacta a nivel del abdomen, ¿no? En el flanco o la espalda, a nivel del flanco o la espalda. La desaceleración, esto también es importante. Esto es, para entenderlo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los órganos de fijación de los riñones? De fijación y protección, ¿eh? Y protección. O sea, ¿quién protege al riñón? Porque, para que me entiendan la pregunta, al corazón y a los pulmones lo defiende la caja torácica, ¿no es cierto? Al encéfalo lo protege el cráneo. Al riñón, ¿quién lo protege? La cápsula de Gerota, doctor. Pero está íntimamente relacionada, fija casi con el parénquima, ¿no? A algo lo protege, pero no hay una estructura así que lo proteja tan bien como, por decir, al corazón y a los pulmones o al cerebro. Entonces está bastante expuesto el riñón, ¿no es cierto? ¿Y quién lo protege? Pues lo protege la grasita perirrenal, la capsulita, como han dicho, y la pared, ¿no? La pared muscular, lumbar. Eso lo protege. Pero es una protección un poquito exigua, ¿no? Muy pequeña. Entonces el riñón está expuesto. A eso queremos llegar. ¿Ya? ¿Y quién lo fija? La fijeza del riñón está dada únicamente por el hilio, o sea, por sus vasos, porque está péndulo, prácticamente está ahí él colgando. Lo único que lo fija, le da cierta firmeza, es su arteria y su vena, y el uréter algo, ¿no? Y la grasita perirrenal. Cuando hay una desaceleración, por decir, un conductor va a 80 kilómetros por hora, pues, y en forma intempestiva se sale de la pista y se choca con un poste. Eso sucede bastante, en Lima sucede. En la Costa Verde, ¿cuántos han muerto así? Bajando la bajada de Barranco, sí. A toda velocidad pierden el control y se chocan con un poste y están a 80 kilómetros por hora.
Entonces, el solo hecho de golpear yendo a 80 kilómetros por hora y golpean, entonces hay una desaceleración brusca. Como el riñón no está metido en una caja, nada, entonces se elongan los vasos. Se elongan los vasos arteriales y venosos y teóricamente se pueden hasta romper, arrancar. Eso es la desaceleración. ¿Ya? Lesiones con arma blanca, bueno, esto es fácil de entender, ¿no? O con armas de fuego. Acá tenemos la desaceleración, miren cómo se estira, entre comillas, las paredes del vaso, tanto vaso arterial o venoso, y puede haber un arrancamiento de las partes de la íntima, ¿no? Y ahí se forma un coágulo, un trombo, que si es arterial va a producir una falta de irrigación a ese riñón y se excluye el riñón funcionalmente, ¿no? Entonces acá tenemos la clasificación de los traumatismos del riñón. Es bien fácil, ¿ah? No crean que porque son 5 grados es difícil. Es bien fácil. Bien fácil. Tenemos el grado 1, que es el traumatismo de riñón más común. Es una contusión del parénquima renal. O sea, es un golpe a nivel del parénquima renal. Hay una hematuria macro o microscópica. O sea, clínicamente puede haber una hematuria macro o microscópica. Ese es el grado 1. Entonces es una contusión, es un golpe a nivel del parénquima renal. Pero esto puede condicionar, puede provocar hematuria macro o microscópica. El grado 2 ya viene a ser la laceración de la corteza renal, pero menor de 1 centímetro. O sea, la carne y parénquima renal se lesiona, se lacera, pero solo es 1 centímetro. Aquí no hay extravasación urinaria, porque no ha llegado a la profundidad de las cavidades intrarrenales, no ha llegado a la pelvis, ni a los cálices, entonces no ha llegado, entonces no hay extravasación urinaria. Hay un pequeño hematoma perirrenal, o sea, si sangra, pues si se ha lesionado el parénquima hay sangramiento. Y se puede formar un hematoma. Ese es grado 2. Grado 3. Laceración del parénquima renal de más de 1 centímetro. O sea, es más larga la lesión que el grado 2. No llega todavía a las cavidades intrarrenales porque dice sin extravasación urinaria. El sangrado es importante, o sea, puede ser como ya es una fractura, una lesión más grande, entonces ya se han comprometido las arterias ya, no interlobulares, sino las que están más distales, con presencia de hematoma retroperitoneal. O sea, se puede romper la cápsula por la presión y se extravasa sangre al retroperitoneo. A ver, ya que hemos hablado de hematoma retroperitoneal. El hematoma el retroperitoneo, ustedes saben que es una cavidad no real. O sea, es virtual, o sea, está ahí. Es una cavidad, pero normalmente no está llena de nada. Pero la sangre la puede llenar. Y el retroperitoneo puede albergar cantidades de líquido, en este caso de sangre, en estos traumatismos renales, en cantidades que pueden fluctuar. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que lo que puede almacenar el retroperitoneo es 500 centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos,
2.000 centímetros cúbicos o 4.000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto puede albergar en un extremo el retroperitoneo? Doctor, creo que depende o dependería de la forma en cómo se acumule la sangre, ¿no? Si es de forma aguda o más progresiva. 2.000, doctor. Ya, muy bien. Arriesgó, ya ves. ¿Alguien más arriesga? 2.000, ya tenemos una respuesta. 500, Otra doctor. respuesta. 500. 500, ya van dos respuestas. Ya no hay más, entonces una de esas dos tendrá que ser, pues. Bien, entonces, la respuesta es, generalmente es cerca a 4 litros. O sea, lo que quiero es que entiendan es de que es una cavidad peligrosa. ¿Por qué? Porque puede acumular grandes cantidades de líquido sanguíneo que puede, sobre todo si la lesión es una arteria y con presión va a crear ese espacio tan grande. En algunas oportunidades el cirujano entra, el urólogo entra en un traumatismo y ve y palpa el gran hematoma, pero sería una locura abrir ese hematoma porque lo único que vas a encontrar es sangre, no vas a ver el vaso sangrante. Entonces, por eso nosotros sabemos, si hay un hematomita de 1 litro, de medio litro a la palpación al estudio ecográfico, déjalo ahí, no hagas más cosa. Ponle sangre, pero no hagas más cosa. No trates de entrar y buscar dónde está sangrando porque es una locura. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, los hematomas retroperitoneales que no son grandes hematomas de 3 o 4 litros, hay que dejarlos, no abrir nunca. ¿Ya? Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de hematoma? El sangrado, puede haber un hematoma retroperitoneal. ¿Ya? El grado 4, hay laceración del parénquima todito, o sea, esto desde el grado 2 hasta el 4, hasta el 5, hay laceración del parénquima renal con extensión al sistema colector. O sea, ya llega a la vía colectora, o sea, ya llegó a un cáliz, ya llegó a la pelvis renal, entonces empieza a salir orina. ¿Ya? Con eso se llama extravasación de contraste. Esto sí ya le hemos tomado una urografía excretoria o un uroten contrastado. Entonces vamos a ver extravasación de contraste. Entonces, eso quiere decir que ya no está indemne el sistema colector. O lesión de la... O en este grado 4 también puede haber lesión de la arteria o venas segmentarias. O lesión de la arteria o venas principales con hematoma contenido. O sea, aquí ya hay lesiones vasculares. O trombosis de la arteria renal principal. ¿Ya? Ese es el grado 4. Y el grado 5 es el riñón catastrófico. O sea, el riñón estallado. ¿Ya? O también cuando hay abulsión del pedículo, ¿no? Cuando se arranca. ¿Se acuerdan de esa lesión por desaceleración? Se puede arrancar el pedículo. Eso se llama abulsión de pedículo. ¿Ya? Entonces, el riñón catastrófico. Ya, ahora ustedes piensen, ustedes son están de jefes de emergencia,
son emergenciólogos, son cirujanos emergenciólogos. Llega un paciente con un accidente de tránsito, con gran hematuria, le hacen su urotem, su ecografía, todo eso, y logran determinar que es un traumatismo de riñón del grado 3. No, para hacerla más fácil, el grado 2. Ustedes, o sea, ven que hay una hematuria franca, pero no le ha bajado tanto el hematocrito, por decir, si probablemente él era una persona normal con 50 hematocrito, el momento que llega a la emergencia llega con 38 de hematocrito. O sea, ha habido un sangrado de aproximadamente más de 1 litro. Y se nota, pues, en la ecografía, todo se nota que hay un hematoma perirrenal de cierto grado, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes creen que este paciente es potencialmente quirúrgico? ¿Debe entrar a sala o no? Probablemente sí, doctor. Si tiene la hematuria franca, podría entrar tal vez a quirófano. Ya, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Ya no hay opiniones. ¿Están o no están? Yo creo que no están. Las chicas nunca están, creo. Las chicas se van a hacer otras cosas, creo. No intervienen. Ah, Sí estamos, doctor. ay, ¿por qué me intervienen? Pues, o están haciendo otra cosa, de repente están haciendo otra cosa, están ahí, pero están haciendo otras cosas. Ah, o ya no han escuchado la pregunta. Un paciente que pierde en un hematoma subcapsular una cantidad cercana a 1 litro con gran hematuria, ¿ustedes creen que debe entrar ya a sala? Bien, no quieren hablar las chicas, pues, ¿qué Doctor, vamos a hacer? doctor, pienso que primero tendríamos, o sea, inmediatamente pienso que no debería entrar a cirugía, sino tal vez reponer lo que es o se podría decir reponer el líquido, pero no, pienso que no debería ser inmediato en ese momento. Ya, muy bien, muy bien. Ya, justamente estamos nosotros en la fase de aprendizaje, pero está bien que ustedes den su opinión, muy bien. Entonces, sí, efectivamente, yo les voy a contar una cosa. Antes, por decir unos 30 años así, cuando había un accidente así que provocaba gran hematuria y nosotros veíamos que había perdido más de litro, litro y medio, entonces éramos bien agresivos, entrábamos a explorar, hacíamos lumbotomía. Antes no había cirugía laparoscópica, nada, no hacíamos lumbotomía, perdón. Cuando era accidente se hace una incisión mediana infra, supra infraumbilical, o sea,
casi se le abríamos casi todo el abdomen y nos íbamos a buscar pues el riñón comprometido. Despegábamos el colon y llegábamos al riñón, lo revisábamos. Si se podía reparar, se reparaba, pero generalmente, honestamente, si había bastante sangre, lavábamos la sangre y hacíamos nefrectomía. O sea, éramos bien agresivos. Cosa que no es ahora. Ahora hay otras indicaciones, otros conceptos. O sea, ustedes están mirando la gradación, los grados del traumatismo renal. Los que deben ser quirúrgicos actualmente es sí o sí el grado 5, en que se hace probablemente una nefrectomía. Y el grado 4, cuando hay lesiones vasculares o hay una gran extravasación urinaria. Pero incluso el grado 4 se le da una chance médica. O sea, no hay una conducta expectante, no se es agresivo. Ya se entra cuando el tratamiento conservador no está dando resultado. Ya, en cambio el 5 sí. Entonces los otros grados difícilmente actualmente son considerados plausibles de una intervención quirúrgica, al menos inicial. Puede ser que con el transcurso se complique la cosa y puedan acceder a alguno que estuvo en grado 3, de repente que es incontrolable el sangrado, puede entrar a sala de operaciones, ¿no? Muy bien. Entonces acá tenemos, miren, el grado 1, para que no se olviden. Aquí este es un grado 1 un poco exagerado, ¿no? Porque miren, hay una gran colección. El grado 1 generalmente es una contusión con un pequeño hematoma perirrenal, ¿no? Pero aquí, como para que no se olviden, le han hecho bastante hematoma, ¿no? Subcapsular, un hematoma. Pero miren que el parénquima está indemne, o sea, solo es contusión. No hay una fractura, no hay una laceración. En cambio, en el grado 2 ya miren una laceración chiquita y un hematoma perirrenal o subcapsular. Estos a veces son grandes, estos hematomas, ¿eh? Pero la fractura, la lesión del parénquima no es muy grande, es menor de 1 centímetro. Acá, este es un grado 3, miren, la laceración es profunda. El hematoma perirrenal o subcapsular es grande. Hay veces este hematoma, como está a presión, revienta la cápsula renal y se va al retroperitoneo, la sangre. Entonces aquí no llegó pues a la vía canalicular, no llegó a los cálices, infundíbulos, perirrenal, nada. Entonces estos generalmente son de manejo conservador. Acá ya tenemos un grado 4, ¿por qué? Porque llegó hasta el sistema colector. O sea, si ustedes toman una urografía, un urotén, va a ver que hay una extravasación de contraste. ¿Ya? Entonces, hasta estos hay que darles una chance conservadora al inicio. Vamos a ver cómo es el manejo. Básicamente el manejo es haciéndoles transfusiones, monitoreando a nuestro paciente. El monitoreo principalmente es del hematocrito, funciones vitales, la presión arterial, hematocrito básicamente.
y también control de la hematuria. ¿Ya? Y tenemos pues el catastrófico. Miren cómo se lesionó la arteria. Miren cómo se lesionó la vena principal. Miren cómo está estallado totalmente. Entonces aquí tenemos que entrar. Porque el sangrado es masivo aquí. Hay que tener suerte más bien de que el paciente esté vivo y llegue a emergencia. Entonces hay que entrar, tratar de hacer el diagnóstico lo más precoz posible, lo más rápidamente posible y entrar. Y el tratamiento aquí no vas a tratar de reparar los vasos, ¿no? Aquí haces una nefrectomía. Ligas los vasos sangrantes y sacas el riñón. Ligas la arteria, ligas la vena, ligas el urete y despegas todo el riñón y lo sacas. Y le salvas la vida. Salvo que sea riñón único, pucha, que ahí sí, pues, es recontrapiñoso. Pues, si imagínense si es riñón único, tienes que darte el trabajo de tratar de hacer la anastomosis de las arterias, reparar todas las fracturas sangrados que hay del estallamiento, reparar la vía urina. Uy, sería, pero puede darse eso, pero sería una posibilidad, creo, de 100,000 intervenciones, ¿no? O sea, sería rarísimo que sea riñón único. Pero nosotros nos damos cuenta de que no es riñón único en la urografía, en el urotec, ¿no? Porque no, si está filtrando contraste el otro, estamos más tranquilos y hacemos la nefrectomía. Acá, resumido todo, grado 1, no debería haber solución de continuidad, laceración en el grado 1, sino nomás la contusión y el edema, el hematoma. Grado 2 sí ya se ve una laceración menor de 1 centímetro. Grado 3, una laceración mayor de 1 centímetro, pero que no llega a la vía canalicular. Grado 4, ya hay compromisos vasculares y grandes traumatismos, grandes fracturas que llegan hasta la vía canalicular, o sea, hasta las cavidades renales. Entonces hay fractura acá, miren, de un polo incluso. Y el grado 5 pues es catastrófico, ¿no? Está lesionado todo, vasos, arterias, está reventado prácticamente el riñón. Síntomas del trauma renal: dolor en el flanco o en mi abdomen superior. Pero generalmente estos pacientes con grandes compromisos pues vienen a veces inconscientes. Vienen así, ya en las últimas vienen, o sea, pero en los traumatismos de menor gravedad, que corresponderían pues a los grados iniciales, puede tener dolor en el flanco o en el hemiabdomen superior. Hay hematuria, distensión abdominal, puede haber ilio, náuseas y vómitos, y si hay sangrado, náuseas y vómitos, si hay sangrado hacia el retroperitoneo. Signos, o sea, ¿qué es lo que evidencia el examinador, el médico? Puede verse equimosis en el flanco, puede haber fracturas de costillas inferiores, dolor abdominal difuso en la palpación, o sea, puedes haber un abdomen agudo. Masa palpable si hay hematoma retroperitoneal o extravasación urinaria. Laboratorio hematuria, el hematocrito es fundamental en el manejo conservador de estos pacientes con traumatismo renal. Y el hematocrito se ve que va descendiendo en estudios seriados, o sea, nosotros dejamos la indicación que se debe hacer el hematocrito
puede ser cada 6 horas para ver la evolución del mismo. Estadificación y datos radiológicos se debe pedir inicialmente una tomografía contrastada, un UROTEM. Si no hay tomografía, pedir una pilografía intravenosa, ¿no? Una urografía excretoria. Hay que pedir arteriografía si hay exclusión renal. Si en la urografía vemos que no funciona un riñón, hay que pedir una arteriografía. Y si se sospecha daño renal si sospechamos daño del pedículo, ¿no? Una resonancia magnética que es menos, que es bastante precisa también, pero no todos los servicios la tienen. Entonces acá tenemos, mire, esto sería una contusión, ¿no es cierto? No logramos ver una fractura, pero vemos un edema que hay bastante edema. Y aquí vemos una colección chiquita, ¿ya? Este es un traumatismo renal probablemente, de hecho, grado 1. Acá tenemos ya algo más grosero, ¿no? Vemos ya el riñoncito fracturado ahí y una extravasación, miren, considerable. Este podría ser grado 2, 3 o 4, no sabemos. Aunque aquí no hay extravasación, entonces es grado 3. Acá colección hematoma, una fractura que aparentemente no llega a la vía colectora. Acá hay una fractura del polo, mira, polar. Una laceración profunda de todo el polo. Acá tenemos ya también un compromiso mayor a nivel de este riñón izquierdo, ¿no? Grandes fracturas, grandes lesiones del parénquima. Y aparentemente también hay algo de extravasación, pero muy leve. Entonces es un traumatismo probablemente de grado 3, 4. Acá ya, miren, acá en la urografía o en el UROTEM, no, este riñón no filtra. O sea que hay una lesión vascular. Aquí hay que hacer arteriografía y entrar lo antes posible a reparar esa arteria. Puede haber un trombo oclusivo, puede haber un desgarro, ¿qué puede haber ahí? Pero aquí hay un signo de alarma grave. ¿Ya? Aquí sí es necesariamente si se tiene recurso, hacer la arteriografía o si no, entrar a explorar qué se puede hacer. Las complicaciones tempranas, controlar de cerca el hematocrito. Esto no, es importante, el hematocrito. Miren, un examen tan simple, pero sirve para manejar este tipo de pacientes tan graves. Controlar de cerca el hematocrito y la presión arterial. El sangrado cesa en forma espontánea. Miren en qué porcentaje. En 80-85% de casos. Otras, formación de urinoma, sangrado diferido, absceso, son complicaciones que pueden haber, ¿no? Absceso, o sea, se infecta algún hematoma, alguna colección urinosa se infecta, e hipertensión transitoria, porque el riñón está afectado y puede haber una hipertensión transitoria. Tardías, formación de fístulas arteriovenosas, sintomáticas, cuyo tratamiento es la embolización selectiva. La hipertensión arterial diferida
la hidronefrosis y otras poco frecuentes como la formación de cálculos, pseudoaneurismas o pielonefritis crónica. Tratamiento. El principal objetivo ante un paciente con traumatismo renal es preservar la función renal y minimizar las posibles complicaciones o secuelas. El tratamiento conservador es el tratamiento de elección en 90% de los traumatismos renales. El tratamiento conservador incluye esto, no se olviden, es la primera indicación que la ponen con letras mayúsculas. Reposo absoluto. Reposo absoluto, ¿qué quiere decir? Que el paciente no puede moverse de la cama. Si quiere hacer una necesidad fisiológica, tiene que tocar el timbre y tiene que ir el personal a llevarle la chata respectiva, ¿no? Y hacerle el higiene después de que realiza su necesidad fisiológica. O sea, él tiene que estar totalmente en reposo absoluto. Vigilancia estrecha con monitorización de constantes vitales, o sea, hay que indicar, ¿no? Control de presión arterial, frecuencia cardíaca, todo eso. Control seriado del hematocrito y reposición sanguínea. O sea, yo le hago el hematocrito que puede estar indicado cada 6 o 12 horas. Si me baja el hematocrito menos del 30%, yo ya indico una unidad de sangre ya compatible o glóbulos rojos, mejor una unidad de sangre. Y lo monitoreo, ¿no? Si al día siguiente, supongamos que él estaba en 30%, entonces yo ya le indiqué una unidad. Entonces una unidad es medio litro, eso me va a subir 4 puntos del hematocrito, o sea, debería al día siguiente estar en 34. Pero ¿qué pasa? Si le puse la unidad y sigue en 30, o de repente me baja 28, quiere decir que está sangrando. Le pongo otra unidad, me debe subir, si estaba en 28, me debe subir a 32 de hematocrito, pero ¿qué resulta? El día siguiente está en 26. Entonces yo le pongo otra unidad y debería estar en 30. Y puede suceder que ya no sigue bajando. Si él sigue bajando y le coloco más de 4 o 5 unidades, debo entrar a explorar. Caso contrario, sigue en reposo absoluto y monitoreo así un monitoreo bien riguroso. ¿Ya? O sea, ese es el manejo. Si ya le tengo que transferir más de 5 o 6 unidades, ya tengo que entrar. Pero si lo logro controlar, que esté en reposo absoluto, también le haré la reposición progresiva de sangre. El punto de quiebre es 30. Menos de 30 en cualquier momento puede hacer un paro, al menos aquel que no ha tenido anemia nunca. ¿Ya? Entonces hay que reponerle, tratar de estar siempre por el 30%. Hay que dar antibiótico terapia profiláctica, sí, ceftriaxona se les da. El tratamiento quirúrgico queda casi exclusivamente para los traumatismos de grado 5. Esto ya lo estamos reiterando varias veces. Cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando se exploran lesiones asociadas a hematoma perirrenal pulsátil, que se identifica por la laparotomía exploradora, justifica la apertura y reparación. Ya, entonces, en el tratamiento, medidas de urgencia, controlar el choque y la hemorragia. Eso es lo principal, estabilizar al paciente, ponerle una buena vía, una vía central de repente, ¿no? Llamar al luciólogo, llamar al anestesiólogo para que le ponga una vía central a ese paciente. Ahí en la unidad de emergencia en shock trauma, que le coloquen eso. Para tener una buena vía, necesitamos de repente meter líquidos a chorro. Lograr la reanimación completa
así como la valoración de las lesiones asociadas. Medidas quirúrgicas, lesiones contusas, se exploran quirúrgicamente en casos de sangrado retroperitoneal persistente, extravasación urinaria. Algunas veces es necesario entrar en sobre todo cuando son muy, muy grandes, la extravasación urinaria, y lesiones del pedículo renal. Menos del 5% de todas las lesiones renales se lesiona el pedículo, ¿no? Lesiones penetrantes deben explorarse quirúrgicamente. O sea, una herida de bala o un cuchillo que entra por la zona lumbar, hay que explorarlo. Ya, porque pueden haber, aparte del riñón, pueden haber otros compromisos. Entonces, esa es la conducta, ¿no es cierto? Tratamiento de las complicaciones: el urinoma retroperitoneal y el absceso perirenal deben ser drenados de inmediato quirúrgicamente. El drenaje de estos abscesos perirenales y hematomas no necesariamente es a cirugía a cielo abierto, sino se puede hacer ahora con nefrostomía, ¿no? Con tubos nefrostómicos. La hipertensión arterial maligna requiere reparación vascular o nefrectomía. La hidronefrosis debe ser reparada o nefrectomía. Entonces acá es un tratamiento que lo saqué ahí, que es importante resaltar, sobre todo, miren, la primera indicación, así hay que poner reposo absoluto, hidratarlo bien, ponerle su cloruro de sodio con su, qué sé yo, con cloruro de sodio básicamente, hemoderivados, en el caso necesite, ¿no? Necesite sangre o glóbulos rojos, lavados. Antibiótico terapia, no hay que poner interrogantes, sí hay que usar. Profiláctica, control clínico horario. La frecuencia cardíaca es importante, la presión arterial es importante, la frecuencia respiratoria es importante. Monitoreo continuo de signos vitales, control de laboratorio cada 6 horas. El hematocrito al inicio. Internación en los traumatismos renales grado 1, 2, generalmente se internan unos 10 días y el alta se da cuando ya no hay hematuria en el examen de orina. La ecografía hay que, al alta, hacerle unos controles posteriores, ¿no? Entonces el abordaje quirúrgico es importante. Nosotros, siempre que entramos a un traumatismo renal, no entramos por lumbotomía. Entramos por un abordaje transperitoneal, por cavidad peritoneal. Y cuando hay un sangrado masivo y nosotros queremos llegar al pedículo renal rápidamente para hacer un clampaje del mismo, entonces aquí en esta ventanita se abre una ventanita a nivel de la vena mesentérica inferior. Se abre una ventanita y ahí vamos a encontrar abajo los vasos que pueden estar comprometidos, ¿no? La vena renal, la arteria renal. Entonces hay que revisar esos vasos o hacer clampaje respectivo. Y ahí después nosotros, para entrar, una vez clampado acá, nosotros despegamos en el parieto cólico izquierdo, despegamos aquí está el riñón, Entonces tenemos que levantar el colon. Ya, hay una zona relativamente avascular que no sangra, se apertura, como se ve acá, pues, se desplaza el colon descendente y se llega al riñón. Ahí se hacen las reparaciones que correspondan. Ya, acá hay una lesión en el polo inferior. Entonces se hace la reparación respectiva. Hay unos puntos especiales que se colocan en el riñón, puntos de colchonero que no pueden, porque si ustedes quieren poner punto simple, el riñón es muy frágil, o sea, es como si pusieran puntos sobre gelatina.
sobre una gelatina. Entonces hay que poner un punto especial que es colchonero. Y también hacer hemostasia con electrocauterio, si se puede, ¿no? Entonces acá hay una reparación a nivel de una sección, una fractura amplia. Primero hay que cerrar la vía urinaria para que no se formen fístulas, se cierra y después ya se cierra la corteza, el parénquima renal, ¿no? Cuando uno quiere reparar una lesión de la arteria renal o de la vena renal, hay que hacer una cirugía vascular. Entonces, generalmente la cirugía vascular nunca es con puntos separados, sino es un surjet, puntos continuos. Pronóstico con un seguimiento cuidadoso, el pronóstico es excelente con curación espontánea. Y ya, acá lo mismo, ya esto ya ustedes ya son expertos. Lesiones del uréter ya no. Bien, entonces, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan cuál era el siguiente órgano que se compromete en los traumatismos urológicos? ¿Se acuerdan? Vejiga, doctor. Vejiga. Muy bien. Un minutito y volvemos, ¿ya? Voy a tomar un vaso de agua. Okay, ¿Ya? ¿Me esperan? Sí, doctor. Sí, doctor.
Bien, entonces vamos a ver traumatismos vesicales. Ya habíamos hablado algo de los traumatismos vesicales que van al peritoneo. ¿Dónde están? No quieren. Acá están. Entonces, lesiones de la vejiga. O sea, las lesiones de la vejiga se van a producir pues como resultado de un impacto externo y suelen acompañarse de fracturas pélvicas. O sea, la fractura pélvica, ¿por qué favorece la presentación de una lesión en la vejiga? Porque un hueso cuando se fractura
quedan bordes afilados y eso lesiona a la vejiga. Representan el 20% aproximadamente de los traumatismos urológicos, eso ya lo sabemos. Síntomas: dolor pélvico abdominal inferior, hematuria. Signos: abdomen agudo si hay ruptura vesical intraperitoneal. Ya, si se ha roto hacia la cavidad peritoneal, entonces da abdomen agudo. Un abdomen agudo, pues es lo que ustedes ven y han revisado y ya saben cuáles son las características, ¿no? Hay un rebote o Bloomberg positivo, hay distensión abdominal y un dolor intenso, ¿no? Datos radiológicos: radiografía simple para ver si hay fracturas pélvicas, una tomografía computarizada contrastada, un UroTem. Tratamiento: tratar el choque y la hemorragia, estabilizar siempre al paciente, ¿no? El paciente tiene que estar estable. Y la hemorragia. Tratamiento quirúrgico teniendo en consideración si se trata de una ruptura extraperitoneal de la vejiga o si es una ruptura intraperitoneal, ¿no? El manejo es diferente. Acá, el esquemita aquí es más didáctico. Miren, aquí tenemos la vejiga, está rota, y la extravasación de orina no se está yendo a la cavidad peritoneal, sino está yéndose llenando el espacio de retius. Entonces aquí el tratamiento puede ser conservador. Introducimos una sonda de Foley gruesa, puede ser 22 o 24 preferible, 22 puede ser, de doble vía nomás para que drene toda esta orina. Entonces, la naturaleza es sabia. Yo siempre digo que la naturaleza es lo sabia. Ella cierra este defecto. O sea, le dejamos la sonda por siquiera un par de semanas y no es necesario operarlo. Ese podría ser un tratamiento conservador en este tipo de lesiones vesicales extraperitoneales, ¿ya? Y hay otra que se presenta pues por la ruptura en la cúpula, en la parte superior de la vejiga, que es una zona relativamente más adelgazada y más proclive a tener una ruptura por presión intravesical fuerte, severa, ¿no? Entonces se extravasa la orina en la cavidad peritoneal. Entonces, esta sí es de necesidad quirúrgica. Hay que hacer nosotros ahí una incisión, de repente mediana intraumbilical o mediana infra y supraumbilical o paraumbilical. Se entra a la cavidad peritoneal, se busca la zona del defecto, se repara el defecto y se hace el drenaje de toda esta colección urinosa. La orina es muy irritante del peritoneo, o sea, es una peritonitis terrible. Entonces hay que hacer lavado de estos, tratar de lavar toda la orina que hubo, sacar, retirar la orina, aspirarla y después hacer un lavado siquiera con unos 5, 8, 10 litros de solución salina, hacer lavado, para que no quede nada y luego dejar un drenaje. Ese es el tratamiento que se hace en estas lesiones de la vejiga intraperitoneales. Son las más graves porque hay que hacer un diagnóstico rápido. Felizmente nos da luces y nos da facilidad para hacer el diagnóstico la presencia de un abdomen peritoneal, ¿ya? Y también una ecografía va a haber orina, pues cantidades terribles de orina ahí, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, miren, el diagnóstico se debe hacer con una cistografía de relleno. O sea, por la uretra introducimos una sonda y una sondita y metemos contraste para dibujar la uretra y la vejiga. Entonces aquí se ve
que hay una ruptura vesical extraperitoneal. ¿Por qué? Porque hay una extravasación acá, miren, el borde nítido de la vejiga y acá hay una extravasación, una colección. Entonces hay una ruptura, como no va hacia la cavidad peritoneal, extraperitoneal. Acá igualmente se constata extravasación. Acá igualmente, acá tenemos nuestra vejiga y está el globo de la sonda probablemente, y acá hay una extravasación. Entonces el tratamiento en estos casos podría ser conservador. Colocamos una sonda gruesa y va a haber un cierre espontáneo a nivel de defecto. ¿Ya? Acá sí, pues es otra cosa, ¿no? Acá ya ustedes ven que la vejiga llega hasta aquí. Y acá en la cavidad peritoneal está llena de contraste. Entonces, aquí sí es tratamiento quirúrgico, hacer extracción de la orina y lavado y drenaje, ¿no? Y cierre del defecto acá de la vejiga. Acá igualmente es una ruptura intraperitoneal, obligatorio operar. Acá igualmente una gran cantidad de contraste entre las asas intestinales. Acá también hay, a nivel del fondo de saco, hay contraste. Entonces la vejiga en realidad es un órgano muy noble, muy noble, muy noble. Para reparar una vejiga, se hace en dos planos. El primer plano, que puede ser una sutura total de todas las paredes de la vejiga, se hace de un lado a otro. Y después se invagina eso, ¿no? Poniendo puntos cerosos para que se invagine la zona de la rafia. Ya. Bien, si hubiera alguna preguntita de lo que hemos hecho, traumatismo renal y vesical, ya son expertos ustedes. Si hay una preguntita, por favor, háganla. Doctor, sí, una consulta. En cuanto a la clínica del trauma renal, si bien habíamos dicho que la mayoría de los pacientes que llegan con traumas renales llegan en estado de inconsciencia, en el caso de que sea un trauma leve, no sé, en un paciente frágil, ¿cómo podríamos sospechar o sea, en qué estadio, a partir de qué estadio o de qué grado de trauma renal aparecen los síntomas que hemos mencionado? ¿Y cómo podríamos sospechar? No, ya. El traumatismo renal de grado 1 puede dar hematuria. Claro que clínicamente ustedes pueden evaluar más o menos el sangrado que hay. Clínicamente, si ven una gran hematuria con eliminación de coágulos, quiere decir que probablemente se trata de un traumatismo de más alto grado. Entonces la conducta va a ser igual. Si el paciente está caminando, aparentemente no está hipotenso, ¿no? Pero ustedes constatan que hay una hematuria franca y de repente le hacen el hematocrito y el hematocrito no puede estar tan bajo. Por decir, puede estar en 45 el hematocrito. Entonces el tratamiento es igual. Ustedes lo meten a reposo absoluto y le hacen el monitoreo del hematocrito. Puede ser, como no es tan urgente acá, puede ser cada 12 horas o cada día, pero lo tienen en reposo absoluto. Generalmente, si no es un traumatismo renal de grado alto, puede ser de grado 1, 2, 3, va a ceder espontáneamente la hematuria, que ustedes le van a solicitar diariamente el hematocrito y también la orina completa para ver hematuria. Entonces ese paciente lo mantienen en reposo absoluto hasta que ya no hay hematuria. Entonces, que generalmente se presenta a partir del 10º día. Entonces ese es el momento de darle de alta, pero con restricciones en su domicilio, que esté preferentemente en el domicilio y no haga actividades laborales o ejercicios, y que venga un control, por decir, a la semana.
A la semana en la consulta externa le solicitamos nuevamente examen de orina, su ecografía, todo para... Y puede ser dado ya de alta, pero con restricciones de actividad física y trabajo físico exagerado, por lo menos de unas 3, 4 semanas, un mes tiene que estar, ¿ya? Es el manejo de los traumatismos renales de menor grado. Bien, entonces... Gracias, doctor. Ok. Entonces, creo que hasta ahí vamos a quedar. Nos vemos el día de mañana para acabar rápidamente los traumatismos que faltan, ¿ya? Bien.